¿Y si te dijera que lo que llamas deseo nunca fue deseo, sino una cadena espiritual diseñada para anestesiar tu alma y alejarte de la voz de Dios sin que te des cuenta? Porque esto que estás sintiendo, esa culpa silenciosa, esa repetición que te humilla, esa guerra secreta que ninguém ve, no es simplemente un hábito. Es un campo de batalla donde el cielo está intentando abrirte los ojos. Y en este video vas a descubrir exactamente qué está haciendo Dios dentro de ti cuando empieza a romper este vicio. ¿Por qué de repente tu espíritu se sacude? ¿Por qué ciertas cosas comienzan a incomodarte? ¿Y por qué tu corazón, mesmo cansado, está siendo preparado para una libertad que tú mismo nunca acreditaste que era posible? Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí expone la raíz profunda que nadie te explicó, la razón espiritual que siempre te mantuvo preso y, lo más importante, el movimiento invisible que Dios activó para arrancarte de esta prisión desde dentro. Aquí empieza tu despertar. Cuando Dios empieza a liberarte de la adicción sexual, no lo hace de la manera suave y cómoda que muchos imaginan. Él entra como una luz que rompe la oscuridad más profunda y te muestra sin filtros lo que realmente está destruyendo tu alma, tus pensamientos y tu propósito. Y este impacto inicial duele, porque te obliga a ver que aquello que tú llamabas deseo, escape, alivio o placer, en realidad era una cadena que poco a poco estaba apagando tu espíritu. Dios comienza la liberación revelando la verdad que evitabas mirar, la verdad que justificabas, la verdad que escondías, y cuando esa verdad aparece, no puedes seguir mintiéndote. Eso es lo que pocos entienden. La liberación no empieza cuando deja el deseo, empieza cuando deja la mentira. Y cuando la mentira cae, el corazón empieza a temblar, porque descubre que fue hecho para algo mucho más grande que un impulso rápido que te deja vacío. Por eso, cuando Dios te toca en esta área, algo dentro de ti se rompe. Y ese rompimiento es el primer milagro, porque la adicción empieza a perder poder en el mismo momento en que tú reconoces que ya no quieres esa vida. Y a partir de ahí, Dios te empuja paso a paso hacia un camino que, aunque duele, es el único camino que realmente te salva de ti mismo y del ciclo que parecía imposible de romper. Y mientras lees esto, algo en ti sabe que esta palabra es para ti, porque el Espíritu te está mostrando lo que muchos nunca tienen el valor de mirar. Escribe en los comentarios: Dios me está liberando por dentro. Cuando declaras esto, abres una puerta interna que permite que Dios siga avanzando en lo más profundo de tu alma. Y necesitas entender algo muy simple. La adicción sexual no es solo un problema de conducta, es un problema de vacío. No buscabas imágenes, cuerpos o fantasías. Buscabas sentir algo que te hiciera olvidar tu dolor por unos segundos. La adicción siempre promete un alivio que nunca entrega, y lo que deja es más vacío, más culpa, más vergüenza. Por eso Dios no empieza quitando el impulso, Él empieza quitando la ilusión. Él te hace ver que todo aquello que parecía fuerte, seductor y atractivo, en realidad te estaba drenando espiritualmente. Y cuando ves eso, algo dentro de ti empieza a despertar. Empiezas a sentir que Dios te está llamando para una vida donde ya no eres un esclavo de tus pensamientos, donde ya no eres arrastrado por la culpa, donde ya no te escondes detrás de una batalla que siempre pensaste que nunca ibas a ganar. Y aquí es donde el proceso se vuelve más profundo, porque Dios empieza a tocar el verdadero origen del problema. El dolor que nunca hablaste, la soledad que nunca admitiste, el miedo que nunca confesaste. Él va directo al corazón, porque la adicción no se destruye en la carne, se destruye en el alma. Dios también empieza a mostrarte la raíz espiritual que nadie te enseñó. Porque la adicción sexual no nace solamente de la carne, nace de pensamientos repetidos, emociones reprimidas y heridas que nunca sanaron. Y aquí entra la enseñanza de Oswald Chambers. Dios siempre toca primero la parte que tú intentas controlar por tus propias fuerzas.
Él te deja llegar al límite para que entiendas que no es con tu fuerza, sino con su poder. Cuando Él empieza a liberarte, verás que algo extraño ocurre dentro de ti. El impulso sigue existiendo, pero ya no tiene la misma autoridad. La tentación sigue tocando la puerta, pero ya no te arrastra con la misma fuerza. Y eso no es casualidad. Eso es Dios debilitando el lazo, rompiendo el ciclo, destruyendo el hábito interno. Él empieza a darte segundos de claridad antes del impulso, y esos segundos son un milagro, porque antes tú caías sin pensar. Ahora piensas antes de caer, y ese pequeño espacio mental, esa pequeña luz que aparece entre la tentación y tu acción, es el Espíritu Santo diciéndote, no eres esclavo, aún puedes elegir. Y cuando empiezas a sentir esa distancia, ese respiro, ese control, es señal de que Dios está transformando tu mente desde adentro. Pero aquí viene la parte más fuerte. Dios no solo te da control, Él te enfrenta, te hace mirar a la adicción como un enemigo real, no como un hábito malo. La adicción sexual te prometía alivio rápido, pero te robaba dignidad. Te prometía escape, pero te dejaba vacío. Te prometía placer, pero te llenaba de culpa. Dios hace que lo veas con claridad, porque solo puedes rechazar lo que reconoces como destrucción. Y cuando ves que esa adicción nunca fue placer, sino veneno, nace dentro de ti un rechazo nuevo. Un rechazo que no viene del miedo ni de la culpa, sino de la verdad. Y la verdad tiene poder. Y cuando esa verdad entra, empieza un terremoto espiritual dentro de ti. Ya no soportas volver a lo que antes buscabas. Ya no te convence lo que antes te dominaba. Ya no te atrapa lo que antes te controlaba. Y este rechazo santo es uno de los mayores sinais de liberación, porque cuando Dios te toca, tú empiezas a odiar lo que antes te ataba. Y mientras más avanza el proceso, Dios empieza a reconstruirte. Él te enseña a sentir de nuevo sin correr a la fantasía. Te enseña a manejar la emoción sin escapar. Te enseña a sentir deseo sin ser dominado por él. Porque Dios no elimina tu sexualidad. Él la sana. Él no destruye tu capacidad de sentir. Él la purifica. Y aquí está uno de los secretos que nadie te dijo. La adicción sexual no se rompe solo con fuerza de voluntad. Se rompe con revelación. Y cada revelación que Dios te da, te libera un poco más. Empiezas a notar que el impulso se vuelve más débil, que el pensamiento pierde intensidad, que la tentación dura menos. Y eso no es autosuperación. Eso es Dios rompiendo cadenas invisibles dentro de ti. Y cuanto más Él rompe, más espacio tienes para respirar. Y cuanto más respiras, más entiendes que Dios está haciendo en ti algo que tú nunca pudiste hacer solo. Cuando Dios sigue avanzando en tu interior, Él empieza a tocar algo que siempre estuvo escondido detrás de la adicción, la sensación de que te falta algo. Porque la adicción sexual no aparece en un corazón lleno, aparece en un corazón hambriento. Dios te muestra que tu alma estaba buscando cercanía, amor, seguridad, alivio, descanso, y tú buscabas todo eso en un lugar que jamás podría darte lo que tu espíritu necesitaba. Y aquí es donde la transformación se vuelve aún más intensa, porque Dios no solo te quita lo que te hace daño, Él te da lo que te faltaba. Dios empieza a llenar espacios vacíos que antes te empujaban a caer. Él te entrega paz donde había ansiedad, entrega claridad donde había confusión, entrega identidad donde había vergüenza. Y cuando eso empieza a pasar, algo dentro de ti se fortalece. Ya no dependes del impulso para sentirte vivo. Ya no necesitas esconderte para sentir un poco de alivio. Ya no buscas fantasías para evitar enfrentar tus emociones. Dios empieza a hacer en ti un trabajo tan profundo que aunque la tentación siga tocando la puerta, tú sientes que tu alma ya no responde igual. Es como si algo se estuviera rompiendo por dentro, pero en el mejor sentido. Lo viejo está muriendo y lo nuevo está naciendo. A partir de aquí, Dios empieza a tocar tu memoria emocional.
Porque muchos nunca notaron que la adicción sexual se alimenta de recuerdos, de hábitos antiguos, de momentos de soledad, de dolores no resueltos. Dios trae a la superficie cada emoción que empujaste para el fondo, no para herirte, sino para sanarte. Él hace que recuerdes situaciones que formaron tu necesidad de escape. Te hace ver cosas que nunca entendiste, y aunque esos recuerdos duelen, ese dolor es purificación. Es Dios limpiando la raíz, porque no puedes ser libre de lo que no enfrentas. Y cuando Dios te muestra lo que realmente te lastimó, la tentación pierde sentido. Ya no corres al vicio para escapar de tus emociones, porque ahora estás viendo la verdad de frente. Y cada verdad que ves te vuelve más fuerte, porque cada verdad te libera un poco más. Y aquí es donde Oswald Chambers era claro. La santidad empieza cuando tú dejas que Dios entre en lo que más temes ver. Y tú estás dejando. Y por eso estás cambiando. Y entonces Dios hace algo más profundo. Él empieza a tocar tu identidad. Te muestra que tú no eres tu caída, no eres tu pasado, no eres tu deseo, no eres tu tentación. Te muestra que tú no naciste para ser esclavo de ningún impulso. Te muestra que hay una fuerza en ti que siempre estuvo dormida, pero ahora está despertando. Te muestra que fuiste creado para dominar tu cuerpo, no para ser dominado por él. Y aquí algo cambia radicalmente. Tú empiezas a sentir dignidad espiritual. Empiezas a sentir valor propio. Empiezas a sentir que Dios te mira con amor, no con enojo. Esa revelación te levanta por dentro. Te hace caminar diferente. Te hace pensar diferente. Te hace enfrentarte a ti mismo con valentía. Porque cuando tú entiendes que Dios te sigue amando, aun cuando tú caías, entonces descubres que la culpa no tiene más poder. Y cuando la culpa pierde poder, la adicción pierde fuerza, porque la adicción sexual se alimenta de culpa. Si la culpa muere, el ciclo se rompe. Pero Dios no se detiene ahí. Él empieza a reconstruir tu mente. Empieza a cambiar tus pensamientos automáticos, tus impulsos internos, tus reacciones rápidas. Empieza a ordenar tu mente como si estuviera limpiando un cuarto lleno de cosas que acumulaste por años. Él quita pensamientos sucios, quita imágenes viejas, quita memorias que antes te atrapaban. Y mientras Él limpia, tú empiezas a ver que tus pensamientos están volviendo a ser tuyos. Antes, una imagen te controlaba. Ahora tú controlas la imagen. Antes, un recuerdo te activaba. Ahora, tú tienes dominio sobre él. Antes, la tentación te tomaba por sorpresa. Ahora, tú ves cuando está viniendo. Ese es un milagro que pocos celebran, pero es uno de los más grandes. Porque el primer gran signo de liberación no es la ausencia de tentación, es la presencia de dominio. Y tú lo estás sintiendo. Quizás por primera vez en años. Mientras Dios sigue tocando tu interior, Él empieza a cambiar incluso tu manera de ver a las personas. Porque la adicción sexual distorsiona la forma en la que miras al prójimo. En vez de ver seres humanos con alma, empiezas a ver cuerpos. Y Dios destruye eso. Él limpia tu mirada. Te devuelve la pureza para ver a las personas como Él las ve, con valor, con dignidad, con propósito. Esa limpieza en tu manera de mirar es una de las cosas que más transforman tu corazón, porque te muestra que no eres un depredador emocional. No eres alguien que usa a los demás, tú eres alguien que Dios está restaurando. Y cuando esa restauración llega a tu mirada, tu corazón empieza a respirar un aire nuevo, un aire de libertad. Pero hay un punto aún más profundo que Dios toca, tu fuerza espiritual. Porque muchos intentaron vencer la adicción sexual con fuerza humana, pero la fuerza humana siempre falla. Y aquí entra la verdad que tantos evitan. Quien vence este tipo de atadura no es la carne, es el espíritu. Dios empieza a despertar dentro de ti una fuerza que no es tuya, una fuerza que no se explica, una fuerza que te hace levantar incluso en días donde pensabas que ibas a caer. Esa fuerza espiritual te hace avanzar cuando tu mente se cansa.
Te hace resistir cuando tu cuerpo quiere rendirse. Te hace decir no cuando antes nunca podías. Y esa fuerza viene de la presencia de Dios, no de ti. Por eso, cuanto más buscas a Dios, más fuerte te vuelves. Y cuanto más fuerte te vuelves, más pequeña se vuelve la adicción. En este punto, Dios también te enseña a reemplazar el impulso por su presencia. Te enseña a correr hacia Él cuando algo dentro de ti empieza a temblar. Te enseña a hablar con Él cuando sientes que estás a punto de caer. Te enseña a respirar, a orar, a pedir ayuda. Y esta práctica se vuelve un escudo invisible alrededor de tu alma, porque cada vez que escoges orar en vez de caer, tu espíritu crece. Cada vez que buscas a Dios en vez de buscar fantasía, la cadena pierde un eslabón. Cada vez que hablas con el Espíritu Santo en vez de escuchar tu impulso, la adicción se rompe un poco más. Y aquí es donde el proceso empieza a cambiar de nivel. Ya no estás solo luchando, estás aprendiendo a caminar con Dios en medio de la tentación. Y cuando caminas con Dios, el fuego no te quema. Y algo aún más poderoso ocurre. Dios empieza a darte una nueva forma de placer. Placer sin culpa. Placer sin destrucción. Placer sin adicción. Porque Dios no te creó para vivir apagado. Te creó para sentir gozo. Pero un gozo que nace del Espíritu, no de un impulso desesperado. Y cuando tú pruebas ese gozo puro, ese gozo limpio, ese gozo que te llena por dentro, empiezas a perder interés en lo que antes te atrapaba. Es como cambiar agua sucia por agua pura. Una vez que pruebas lo que es puro, lo sucio ya no te seduce. Y este cambio, aunque parece espiritual, también es emocional. Tu corazón empieza a descansar. Tu mente empieza a callar. Tu alma empieza a respirar. Y mientras esto ocurre, Dios empieza a darte visión. Empieza a mostrarte la vida que podrías tener si sigues dejando que Él limpie cada área de tu interior. Te muestra un futuro donde tu mente está libre, donde tu corazón está en paz, donde tus relaciones son sanas, donde no vives escondido. Te muestra un futuro donde tú eres dueño de ti mismo. Y cuando ves ese futuro, algo dentro de ti se enciende. Porque por mucho tiempo, tú creíste que ibas a ser así para siempre, pero ahora sabes que no. Ahora sabes que Dios está construyendo algo nuevo. Ahora sabes que la adicción no es tu destino, y esa certeza te hace caminar con otra postura. Y aquí viene uno de los momentos más intensos de todo el proceso. Dios empieza a darte hambre de santidad, no por obligación, no por miedo, no por culpa, sino porque tu espíritu empezó a despertar, y cuando el espíritu despierta, clama por pureza, clama por presencia, clama por verdad. Y esa hambre espiritual es una de las mayores señales de que la adicción está perdiendo su base. Porque nadie hambriento de Dios vuelve a buscar migajas, y mientras más hambre tienes, más revelación recibes. Dios te empieza a mostrar por qué caías, cómo caías, cuándo caías, qué buscabas realmente, y con cada revelación, la tentación pierde un arma, porque la tentación solo controla lo que tú no entiendes. Una vez que entiendes, la oscuridad pierde poder. Y es exactamente eso lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Él está iluminando, y cuando hay luz, la sombra desaparece. En esta etapa, Dios también te enseña algo vital. La adicción sexual no se vence una vez, se vence cada día. Pero ahora tú tienes poder para vencer cada día. Porque ahora tú tienes conciencia, tienes dominio, tienes revelación, tienes fuerza espiritual, tienes hambre de Dios. Y con eso, la caída deja de ser inevitable y se convierte en una elección. Y cuando se convierte en elección, tú comienzas a elegir lo que antes jamás podías, elegir la libertad. Y mientras más eliges la libertad, más libertad recibes. La libertad espiritual crece como una semilla. Cada elección la fortalece, cada oración la alimenta, cada renuncia la expande. Y mientras crece, tú empiezas a verte a ti mismo de una manera completamente nueva.
Ya no te ves como alguien débil, ya no te ves como alguien roto, ya no te ves como alguien atrapado, te ves como alguien en proceso. Y quien está en proceso con Dios siempre termina mejor de lo que empezó. Y aquí viene algo que Jesús siempre hace. Él te da un nuevo estándar. Te muestra lo que es vivir con pureza de mente. Te muestra lo que es tener paz interna. Te muestra lo que es vivir sin esconderte. Y una vez que ves eso, ya no quieres volver atrás. Porque una vez que pruebas la libertad, la esclavitud se vuelve insoportable. Y eso es justamente lo que Dios quiere, que la esclavitud te parezca imposible de aceptar. Porque cuando tu espíritu rechaza la esclavitud, la adicción no puede mantenerse. Y a esta altura del proceso, Dios comienza a hacer algo que cambia tu historia para siempre. Él empieza a sanar tu sexualidad. Te enseña que tu cuerpo no es el enemigo. Te enseña que tu deseo no es el enemigo. Te enseña que tú no eres malo. Lo malo era la distorsión. Y cuando Él quita la distorsión, la sexualidad vuelve a su diseño original, limpia, digna, sagrada. Y cuando tú empiezas a sentir esa pureza, la adicción se vuelve incompatible con quien te estás convirtiendo. Y entonces ocurre el cambio más profundo de todos. Dios empieza a mostrarte quién eres en Cristo. Y cuando descubres quién eres, ya no aceptas vivir como alguien que no eres. Porque nadie que conoce su identidad sigue aceptando vivir como esclavo. Y tú estás descubriendo tu identidad. Y por eso estás cambiando más rápido de lo que tú mismo imaginabas. Cuando Dios continúa rompiendo capas dentro de ti, empieza a revelar algo que jamás imaginaste. Tu alma siempre fue más fuerte que tu adicción, pero había sido adormecida. Y cuando el espíritu despierta lo que estaba dormido, la tentación pierde su poder. No porque desaparezca, sino porque pierde autoridad sobre tu identidad. La adicción te decía, esto es lo que eres. Dios responde, esto es lo que has olvidado que eres. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando tú empiezas a recordar quién eres en el espíritu, no puedes seguir viviendo como alguien que está roto. Te das cuenta de que fuiste creado para algo más alto, más limpio, más pleno. Y ese despertar interior es lo que realmente atormenta a la adicción. Porque la adicción solo funciona en mentes dormidas, en almas heridas, en personas desconectadas. Pero cuando Dios toca tu identidad, la mentira ya no tiene dónde esconderse, y ahí comienza una fase nueva. La fase de reconstrucción espiritual, donde Dios empieza a preparar tu alma para una vida donde a tentação já não define teu destino. Aquí surge algo poderoso. Comes a sentir una nueva sensibilidad espiritual. Lo que antes parecía normal, ahora te pesa. Lo que antes te parecía inofensivo, ahora te incomoda. Lo que antes consumías sin pensar, ahora te causa un rechazo interno que no entiendes. Eso no es culpa, es discernimiento. Es la señal de que tus sentidos espirituales están despertando. Dios está afinando tu espíritu, haciéndote más consciente de la energía que consumes, de la atmósfera que te rodea, de los pensamientos que permites. Y esa refinación interior es un milagro silencioso. Porque antes buscabas placer, ahora buscas paz. Antes buscabas estímulo, ahora buscas presencia. Antes buscabas fuga, ahora buscas sentido. Ese cambio de hambre es una de las pruebas espirituales más fuertes de que Dios está reescribiendo tu interior. Porque nadie puede fingir un cambio de hambre. Cuando tu alma deja de buscar basura espiritual y empieza a buscar luz, es porque el Espíritu Santo está literalmente respirando dentro de ti. Si esta palabra despertó algo profundo en tu espíritu, escribe aquí abajo: la presencia me está reconstruyendo desde dentro. Esa declaración no es un comentario, es una abertura espiritual, una señal de que tu corazón escogió caminar hacia la luz que te llama. Y si estas verdades encendieron una chispa, donde antes solo había cansancio, tal vez formes parte de aquellos pocos que buscan una transformación real en la intimidad con Dios. Únete a este campo espiritual.
no para seguir un canal, sino para caminar dentro de una atmósfera donde el Espíritu sigue hablando con claridad profunda y libertadora. Que la luz divina siga penetrando lo que aún permanece oculto, despertando la fuerza que Dios sembró en ti desde el principio.